Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Mesa, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración por parte del ITES Los Cabos. En esta ocasión voy a hacer una presentación para la materia Derecho Mercantil. El tema de la presentación es Sociedad Anónima. Las sociedades anónimas son un tipo de sociedad mercantil o sociedad empresarial muy común en México y porque es una modalidad de sociedad empresarial en la que los socios que las conforman mantienen una responsabilidad limitada en cuanto a sus participaciones económicas frente a terceros. Y como toda sociedad mercantil está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto en cuanto a su constitución y funcionamiento. Y esta ley las define define las sociedades mercantiles tomando en cuenta dos elementos fundamentales. En primer lugar es el nombre bajo el cual se constituye y en segundo lugar el tipo de responsabilidad que toman los socios. Hablando de la sociedad anónima, podemos decir que existe bajo una denominación, es una de las características, y se componen exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esto lo podemos encontrar en la ley, en el artículo 87, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto también tiene un capital representado por acciones nominativas y los socios están obligados al pago de sus acciones, ya sea en efectivo o en especie. La denominación se forma libremente, es distinta, obviamente tiene que ser distinta a la de cualquier otra sociedad, y para poderse emplear siempre debe ser seguida de la palabra sociedad anónima o sus siglas SA. Esto lo podemos encontrar en el artículo 88 de la misma ley. Las sociedades, todas las sociedades pueden ser de capital variable, a excepción de la sociedad cooperativa. En este caso, la sociedad anónima puede ser una sociedad variable. Esto quiere decir que las sociedades pueden incrementar su capital o disminuirlo por diversas situaciones. Puede ser ya sea para incrementarlo, puede ser por aumento de aportaciones o de socios, y en su disminución ya sea por la salida de estos o un retiro parcial del capital. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 8 de la Ley General, en su artículo 213. Bueno, esto es, todas las sociedades mercantiles pueden constituirse como de capital variable, a excepción, lo que ya mencionaba, a excepción de las sociedades cooperativas. Eso ya lo abordé hace un momento, y esto viene en el artículo 215 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las principales características de la sociedad anónima es el capital social. No establece un mínimo de capital social. El capital social se determinará pues en el contrato social, en el acta constitutiva, y se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor o de categoría iguales, pero en todo caso será un múltiplo de un peso. Y lo que son las reservas, en general la ley general de sociedades mercantiles dice que las reservas de las sociedades mercantiles deberán ser del 5% de las utilidades anuales como mínimo para formar el fondo de reserva, hasta que el importe llegue a la quinta parte del capital social. Esto lo encontramos en el artículo 20. Hablando de la duración de la sociedad, la duración es ilimitada. Anteriormente era hasta 99 años, pero la ley ha sido reformada y es de manera ilimitada. Y esta sociedad se puede constituir con un mínimo de 2 socios, y el máximo también es ilimitado. Los documentos que acreditan a los socios, pues entonces son las acciones, que se representan por títulos nominativos
que servirán para acreditar y transmitir la calidad de los derechos del socio. Esto lo encontramos en el artículo 111 de la misma ley. Para constituir la sociedad anónima, pues se deben de seguir ciertos pasos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Primero, debemos tener, como ya se mencionó, mínimo 2 socios, y cada uno de los socios debe tener una acción. Luego, establecer el monto mínimo del capital social. Como ya vimos, ahí deben establecerse en la Constitución o en el acta constitutiva o en la escritura constitutiva un mínimo de capital social. Luego, exhibición de mínimo del 20% del valor de las acciones, y posteriormente exhibición íntegra de cada acción que se pague todo o en partes con bienes distintos a lo que es el numeral. El proceso de constitución, bueno, aquí voy a corregir una situación que acabo de descubrir. Es que primero se tiene que realizar una asamblea de accionistas para hacer el proyecto, obviamente, de estatutos, y luego se tiene que buscar la autorización por parte de la Secretaría de Economía. Una vez que contamos con la autorización por parte de la Secretaría de Economía, entonces procedemos con el notario público o el corredor público para protocolizar los estatutos, mediante la escritura constitutiva. Una vez que tenemos estos 3 pasos, vamos a lo que es el registro público de comercio a realizar la inscripción de la sociedad. Tenemos entonces la escritura o póliza constitutiva. Este tema de la estructura de la póliza, bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 6 nos da un listado de requisitos que debe de llevar la póliza de constitución. Como ya lo hemos estudiado o analizado en otras ocasiones, puede ser los datos generales de las personas físicas que la componen, el objetivo social, la razón social, la denominación, la duración, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo hemos analizado en otros trabajos, los requisitos que la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dan para poder estructurar lo que es la escritura constitutiva. Esto es en general para todo tipo de sociedades mercantiles. Sin embargo, en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando hablamos o abordamos ya el tema de las sociedades anónimas, además, adicional a los datos que nos piden la ley para la constitución o la integración del acta constitutiva o de la escritura constitutiva, debemos tener en cuenta estos datos adicionales para la sociedad anónima, que es la parte exhibida del capital social, el número de valor nominal y su naturaleza de las acciones en que divide el capital social, la forma y los términos en que se deberá pagarse la parte insoluta de las acciones, la participación en las utilidades concedidas a los fundadores, el nombramiento de uno o más comisarios o el nombramiento también de los administradores, y las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de deliberaciones, el ejercicio del derecho del voto en cuanto a las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. Esto quiere decir que tiene que quedar bien claro cómo va a ser la forma de gobierno y cuáles son las facultades de la Asamblea General. Recordemos que muchas veces el administrador es quien se encarga de todo el manejo y el control de la sociedad, y hay ocasiones en las que no necesariamente los socios pueden participar de la administración. Por eso es que es importante establecer cuáles son los alcances que tiene precisamente la Asamblea General, que es el órgano principal de gobierno de lo que es la sociedad anónima. De la administración de la SA, pues en el artículo
142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que estará a cargo de uno o más mandatarios temporales irrevocables que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Eso es lo que comenté hace un momento. El administrador no necesariamente tiene que ser socio. Y cuando los administradores sean dos o más, entonces constituiremos lo que se conoce como un consejo, el consejo de administración, cuando son dos o más administradores. Aquí tenemos precisamente los órganos de vigilancia. Aquí están la estructura de cómo se tiene, la estructura de los órganos de vigilancia y de administración. Obviamente tenemos hasta arriba a la Asamblea General de Eleccionistas. Luego, cuando se trata de dos o más administradores, se establece el Consejo de Administración. Si no, pues sería el administrador. Luego vienen los gerentes y por último los comisarios, que esos tienen un papel fundamental en la vigilancia de los manejos y de la forma en que se desenvuelve la sociedad. Como conclusión, puedo decir que el éxito o el auge que ha habido de las sociedades en cuanto a la constitución de sociedades mercantiles, por lo menos en México, va ligada a muchas situaciones fundamentales. En este caso voy a mencionar tres. Por un lado es la responsabilidad limitada. Al tener una responsabilidad exclusivamente de sus acciones y no ver involucrado lo que es el patrimonio de los socios, resulta muy conveniente precisamente el constituir este tipo de sociedades, porque la responsabilidad se limita únicamente al capital social y a los bienes a nombre de la empresa. El siguiente es, pues obviamente, la incorporación de nuevos socios. Cuando tenemos la posibilidad dentro de la sociedad mercantil de incorporar nuevos socios, podemos podemos garantizar de alguna manera la salubridad económica, si puede llamarse de alguna manera, a la sociedad. Esto es muy interesante porque los socios pueden ser desde pequeños emprendedores hasta grandes inversionistas, que permiten precisamente, como ya mencioné, tener la fluidez económica y el funcionamiento adecuado de la sociedad. Entonces, eso es lo que hace muy atractiva también a la sociedad anónima. Y la facilidad de compraventa de las acciones. O sea, no es muy engorroso la cuestión, si puedo llamarlo de una manera, la cuestión del intercambio, la compra-venta de las acciones. En el punto anterior veíamos que, bueno, más bien este punto está estrictamente o estrechamente vinculado con el anterior, porque se pueden comprar o vender las acciones, lo que es de alguna manera una característica de la SA. No constituye modificaciones a los estatutos de la sociedad, ni necesariamente implica la reestructura de la organización. Es decir, el flujo que puede haber en cuanto a la compra-venta de acciones es muy libre, es muy sencilla, y eso obviamente disminuye mucho lo que son pues los trámites que pudieran existir a lo mejor en algunas otras sociedades. Aquí para concluir, por ejemplo, presento algunos ejemplos de sociedad anónima en marcas de pues algunas reconocidas, otras no tanto. Pero lo interesante de esto, quiero comentar que es la imagen que tiene la sociedad o la empresa hacia el público. Es común que haya algunas sociedades o algunas empresas que dentro de su nombre pongan lo que es la razón social. Por ejemplo, aquí SADCB, o las siglas de la sociedad, para poder de alguna manera demostrar que son empresas serias, que son empresas bien constituidas.
Pero también hay muchas empresas que no manejan esos logotipos, como lo podemos ver aquí, Bimbo, Nestlé y Volkswagen, pero eso no quiere decir que estas empresas no tengan su denominación legalmente constituida. Por ejemplo, de Bimbo es Bimbo SABDCB, pero por razones comerciales, pues obviamente lo dejan así el nombre, digamos que este es el nombre comercial, pero estas empresas tienen obviamente su denominación como sociedades anónimas de capital variable, de acuerdo a la ley y por razones pues, legales, ¿no? Y bueno, quiero agradecer la atención. Esta pues son las referencias de donde de alguna manera se extrajo cierta información de lo que presentamos aquí, donde es muy importante comentar que la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene las bases claras y específicas para la formación de cualquier tipo de sociedad, incluyendo la sociedad anónima. Muchas gracias.